La Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Bueno, hoy vamos a hablar de esta famosa iglesia. La iglesia comenzó en 1939 en Colombia, cuando el misionero danés Axel Werner Larsen comenzó a predicar en Enciso, Santander. Enciso es un pueblo como de la provincia de García Rovira, cerca a Málaga, acá en Santander, en Colombia. Hubo gran avivamiento allá en Enciso, Santander, y la obra empezó a crecer, llegando ya en la década de los 40 a ciudades como Bucaramanga, Barranquilla y Medellín. Su doctrina es muy avivada y se distingue de las demás iglesias porque bautizan en el nombre de Jesucristo y creen en un Dios unicitario, o sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para la Pentecostal Unida son tres manifestaciones de un mismo Dios, tres oficios, no tres personas distintas. La iglesia formó en Colombia líderes muy importantes y famosos como Domingo Zúñiga, Jorge Blanco, Eliseo Duarte y Campo Elías Bernal. Campo Elías Bernal fue el primer pastor colombiano de la Iglesia Pentecostal Unida y era el presidente de la misma iglesia de la Pentecostal Unida de Colombia cuando más o menos a principios de los 80, como 1982, se separó de la iglesia, formando la Iglesia Apostólica de Jesucristo. De esta Iglesia Apostólica de Jesucristo hablaremos más adelante en su momento. Es una iglesia muy amorosa, donde el ser humano es valorado, se siente el amor de Dios en la Pentecostal Unida. Impacta también cómo entienden la lectura bíblica, o sea, cómo mantienen la forma, la idea de cada versículo bíblico. Tienen una mentalidad muy abierta para entender la palabra de Dios. Recuerdo cuando salía yo de una iglesia y llegaba a la Pentecostal Unida, que de la iglesia que salí, algo que no me gustó fue que estaban en esos días diciendo: mira, para poder estar en esta iglesia y trabajar con nosotros en la obra evangelística, tienen que tener trabajo de ahora en adelante las personas, porque el que esté sin trabajo va a ser una carga económica y no nos sirve. Entonces salía yo de una iglesia donde a la gente le decían: si no tiene dinero, no puede trabajar en la obra. Y llegué a la Pentecostal Unida, y en esos mismos días el pastor estaba diciéndolo: si tú estás mal económicamente y sientes que no tienes dinero y por lo mismo no puedes servir en la obra, no te preocupes, porque Dios no necesita creyentes con plata, sino creyentes con un corazón lleno de amor. Yo los invito a todos a que se acerquen a trabajar con nosotros, porque acá lo que nos importa es el alma, no los bolsillos. Entonces, ¿por qué cuento este testimonio? Porque a eso me refiero cuando digo que es una iglesia humana, donde hay amor. Aparte de que el amor se siente en la Pentecostal Unida, si tú eres una persona sensible, vas a sentir profundamente el amor del Señor. Las alabanzas son muy lindas también. Esta iglesia tiene muchas cosas buenas. Yo creo que la más importante es esta del amor. Es característico en las iglesias. Esta es una iglesia, como lo dije, unicitaria, que creen que Dios es una sola persona. Es característico en las iglesias trinitarias de que se manifiesten los dones, o sea, el poder de Dios, y se sienta la autoridad de Dios. Pero en esta iglesia que es unitaria, como que se manifiestan más son los frutos, el fruto del Espíritu, y se siente es el amor del Dios Todopoderoso. Pero no todo es bueno. También la Pentecostal Unida tiene su lado malo, que es
la parte mala de la Pentecostal Unida? Bueno, esa negación, ese escapismo que le tienen a los versículos bíblicos en donde se habla de la Trinidad. Porque hay versículos bíblicos que favorecen a la Trinidad y la Pentecostal Unida está tan aferrada a su creencia que le tienen su cosa a estos versículos y los evitan. Por eso hablo de negación y de escapismo. Entonces, cuando están leyendo un pasaje bíblico y aparece uno de esos versículos que muestra la Trinidad, o lo saltan o lo leen rápido y explican los demás versículos, más ese no. Esta es la parte mala de ellos, que tratan como de esconder. Increíble, a pesar de que tienen tanta comprensión bíblica y tan sana, estos versículos, por la misma evidencia que tienen, los tratan como de esconder. Y yo les digo algo, ustedes tienen mucho amor de Dios y sabiduría, no necesitan esconder estos versículos. Háganle frente, acéptenlos. La palabra de Dios es viva y eficaz, toda, no solo una parte. Vamos a leer un versículo de estos para que nos entiendan, más exactamente aquellos que no, de pronto dirán, pero ¿a qué se refiere él? ¿A cuáles versículos? Vamos a leer uno. Segunda de Corintios 13:14. Que dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Entonces ahí se evidencia la Trinidad. La gracia de Jesús, el amor de Dios y la comunión del Espíritu. Ellos este tipo de versos, vuelvo y lo digo, los evitan. En una ocasión yo le dije a un líder esto, dije, pero ¿por qué evitan versículos así? Dice, no, es que hoy en día es bueno no decirlos porque en su época, imagínate lo que me dijo, en su época la gente tenía muy claro esto de la Trinidad y de la unicidad. Y ellos sabían que había la unicidad, entonces podían entender mejor estos pasajes. Mas hoy en día la gente está confundida. Entonces esto puede llevarlos a entender mal la naturaleza de Dios. Imagínate. Entonces vuelvo y digo, esta es la parte mala que tienen ellos, pero que se puede corregir porque estamos hablando de que aceptamos la verdad de Dios. Bueno, me parece increíble que una iglesia tan hermosa, y bueno, tengo creo que 10 años sin entrar a una iglesia de la Pentecostal Unida. En su momento vuelvo y los visito. Hermosa iglesia. Abrazos, besos, saludos para la Pentecostal Unida. Más adelante seguiremos hablando de otras iglesias. Mi nombre es Freddy Campos. Dentro de 8 días seguiremos con más enseñanzas bíblicas. Bendiciones.